Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues son las 11:36 de la mañana y con esta música, en fin, que no sé dónde nos lleva exactamente. Está con nosotros ya Graciela Almendral, que es directora de Indagando TV y nuestra experta en todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia. ¿Dónde queremos ir, Graciela? Bueno, la música que estamos escuchando es de la película Despertares y hoy vamos a hacer un recorrido por el mundo a través de la salud, porque se acerca el Día Mundial de la Salud, que es el próximo día 7, y queríamos dedicar hoy la sección de ciencia, porque hay mucha ciencia y mucha investigación para poder acabar con muchas enfermedades, pero también tenemos que recordar que hay otras muchas enfermedades para las que ya podría existir por supuesto un tratamiento, prevención, incluso erradicación, pero que también dependen de un esfuerzo político, de una decisión también, de una inversión económica y de lo que siempre estamos hablando, ¿no? Del mundo donde la población más vulnerable y donde está más afectada, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de las enfermedades porque es verdad que la salud en el mundo ha cambiado y ahora pues los principales fallecimientos se producen por enfermedades mucho más asociadas al mundo occidental, ¿no? Como podría ser el cáncer o como podría ser neumonías, cardiopatías, etcétera. Pero lo que se llaman enfermedades no transmisibles, pero no nos podemos olvidar de las enfermedades transmisibles porque están presentes y porque siguen afectando a millones de personas en todo el mundo, que a lo que la Organización Mundial de la Salud también dedica este día. Por ejemplo, vamos a hacer dos o tres grandes titulares. Malaria, ¿no? La malaria, que parecía ya que estaba, bueno, por lo menos conteniéndose y bajando los casos, ahora la Organización Panamericana de la Salud, que ya sabéis que es como la Organización Mundial de la Salud, pero en Latinoamérica, acaba de reconocer que en esta última década han vuelto a aumentar los casos en países como Venezuela, como Brasil, como Colombia o como Perú. La malaria, no sé si vosotros lo recordáis, pero nuestros abuelos sí. La malaria, por ejemplo, España era un país endémico de malaria, ¿no? Y se hizo una estrategia fuerte y se erradicó la malaria. Pues ahora tenemos otra vez nuevos casos de malaria en esos países. Otras enfermedades que, por ejemplo, solo nos acordamos de ellas cuando se nos acercan, que son los brotes epidémicos. Pues, curiosamente, la Organización Mundial de la Salud todos los años investiga y evalúa la aparición de 5.000 brotes epidémicos que están apareciendo en todo el mundo, ¿no? Si ahora viésemos el mapa del mundo, veríamos, por ejemplo, que hay cólera en Somalia, que hay fiebre de Lassa, por ejemplo, en Nigeria, o fiebre amarilla en alguna zona de Brasil, ¿no? Otras enfermedades que puedan llamarnos la atención y por lo que hablamos de por qué es importante una estrategia. ¿Os acordáis? Y todos sabemos el gran hito que supuso la erradicación de la viruela. Y es que no se nos puede olvidar. Es que cuando hubo una decisión política, porque nos afectaba a todos, ahí hay mucha controversia, ¿no? ¿Por qué se consiguió erradicar una enfermedad de la faz del mundo, de la faz de la Tierra, ¿no? Fundamentalmente por dos grandes acciones. Una, porque todo el mundo se puso de acuerdo. Y es ahí cuando se consigue erradicar algo, ¿no? Diciendo, todos los países, todas las poblaciones... Eso es lo extraordinario, poner de acuerdo a todo el mundo en algo. A todo el mundo. Que ahora se intenta con la enfermedad de la polio, que debería ser la siguiente enfermedad que se pudiera erradicar y que de repente se frena en un país. Bueno, siempre estamos como subiendo y bajando y acercándonos a ese hito que ojalá vivamos, que a lo mejor lo podemos vivir, que a lo mejor en 5, 6 años o 7 años podríamos estar erradicando esa enfermedad, ¿no? Y otra enfermedad, por ejemplo, de la que nos olvidamos mucho, es el Chagas. El Chagas, estamos hablando de 6 y 7 millones de personas infectadas en Latinoamérica, ¿no? Y otra enfermedad que se podía prevenir, que rara vez aparece en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces la Organización Mundial de la Salud decide este año un nuevo lema y dice, detrás de la lucha contra estas enfermedades, ¿qué podríamos hacer? Evidentemente está la ciencia con la investigación de nuevos tratamientos y de nuevas vacunas, pero también hay algo muy, muy, muy básico que está en la mano de todos, que es el acceso a la salud. El acceso a la salud más básico. Y de repente miramos otra vez el mundo, vamos a poner ojos en el mundo entero y vemos que de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, la mitad, 3.500, no tienen acceso a lo más básico de la salud, que muchas veces incluso es el agua potable, ¿no? O las vacunas más esenciales. Lo que es más básico le falta a 3.500 millones de personas. Es más, y ya me quedo con el último dato que tenemos que memorizar, 100 millones de personas todos los años caen en pobreza extrema por tener que pagarse
su sanidad, pues poder, por una enfermedad, por ejemplo, que han tenido, por algo. Entonces tienen que invertir todo su dinero, el dinero muchas veces dedicado a la alimentación o a pagar sus casas, lo que sea, para poder pagar un tratamiento médico, ¿no? Entonces, estos son los grandes retos sanitarios y por eso este año la OMS quiere dedicar el Día Mundial de la Salud a un acceso universal a la sanidad, porque tenemos que recordar que por cada dólar o cada euro que se invierte, revierte en 20 en pocos años, que se invierte en salud, revierte en 20. ¿Por qué? Porque está clarísimo, porque una población sana trabaja, es productiva, vive más, produce más, y una población enferma no. Aunque solo sea por ese dato económico, lo importante es que es invertir en salud. Bueno, vamos a hablar, y hoy tenemos un invitado muy especial también, porque tenemos el privilegio de poder entrevistar a alguien que ha estado 30 años trabajando en la Organización Mundial de la Salud, en dos áreas muy importantes. Uno, en la dirección, es decir, en el asesoramiento a la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Y podemos saber por qué la OMS decide tomar las decisiones que decide tomar, por ejemplo, realmente qué puede y qué no puede hacer la Organización Mundial de la Salud, a qué retos se enfrenta y cuáles son realmente las herramientas que tiene. Pero es que además, y también le vamos a preguntar sobre esto, ha sido director del área de la Organización Mundial de la Salud que hace y que organiza las grandes respuestas sanitarias cuando hay grandes crisis, sean por conflictos armados, sean por desastres naturales, etcétera. Lo que es cómo responde la Organización Mundial de la Salud a una crisis sanitaria. Bueno, pues tenemos con nosotros al Daniel López Acuña. Buenos días, Daniel. Buenos días, Graciela. Buenos días. Buenos días. Daniel, ¿Qué tal? Buenos días. Daniel sabe que hay una pregunta que a mí me encanta hacerle y que bueno, desde el punto de vista de la sanidad y también de las crisis sanitarias. A mí me gusta preguntarle a Daniel. Daniel, hoy, que es 4 de abril, nos despertamos por la mañana y ¿cómo está el mundo sanitariamente hablando? ¿A qué grandes retos nos estamos enfrentando? Yo creo que es importante cuando uno responde a esta pregunta aclarar que, por un lado, hay una serie de problemas continuos que el mundo enfrenta y que requieren de soluciones más estructurales y más sostenidas, y que significa que hay aún problemas que podrían ser evitados y que podrían ser abordados, muertes que pueden ser prevenidas, enfermedades que pueden ser evitadas, y que, como lo decías anteriormente, por fundamentalmente problemas en el acceso a la atención sanitaria y a las medidas de salud pública no se resuelven. Y por otro lado, hay una serie de problemas más agudos, derivados ya sea de desastres, de conflictos, de crisis humanitarias o de brotes epidémicos, que pueden estarnos afectando pues en plazos más cortos o coyunturalmente. Si me permites, a mí me gustaría hablar un poco de estos problemas, primero de estos problemas continuos que tenemos, porque a veces se nos olvidan. Y son problemas que trataron de ser resueltos a través de todo el planteamiento de los objetivos de desarrollo del milenio entre el 2000 y el 2015, pero en donde el avance que se produjo no fue suficiente. Es decir, se avanzó sustancialmente en disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, en mejorar la nutrición, en disminuir las tasas de morbilidad o de enfermedad debidas a el VIH, al paludismo, a la tuberculosis, pero no fue suficiente y todavía subsisten sobre todo grandes diferencias entre países y al interior de los países. El tema de las inequidades en la situación de salud y en el acceso a los servicios al interior de los países es muy grande. Entonces, por ejemplo, la desnutrición es la causa subyacente de prácticamente la mitad de todas las muertes en niños menores de 5 años. Y esto no ha cambiado, y este es un tema de nutrición, de alimentación, de acceso a alimentos. No es un tema de gran infraestructura científico-técnica, es un tema fundamental de carácter social, económico y de acceso a la alimentación. De derechos humanos, la mortalidad, prácticamente estamos hablando también, ¿no? Exactamente, el del derecho a la salud, de efectivizar el derecho a la salud. Por ejemplo, la mortalidad en niños menores de 5 años sí tuvo un descenso de casi la mitad entre el 90 y el 2015, pero esto no ha sido suficiente para alcanzar la meta que se había fijado de reducirla en 2/3 partes para el 2015, que se había acordado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenemos el tema de la mortalidad materna. Las muertes maternas se han reducido de más o menos 500,000 al año en el mundo en 1990 a alrededor de 250,000 hoy.
Pero para cumplir la meta que se había fijado para el 2015, esta tendencia de descenso tendría que haberse duplicado. Y lo que ocurre es que el 25% de los países que en el 90 presentaban altas tasas de mortalidad materna, tasas que superiores a 100 por cada 100.000 nacidos vivos, 100 mujeres que mueren por cada 100.000 nacidos vivos, prácticamente no tuvieron avances o tuvieron avances insuficientes. Es decir, los países más afectados, con más problemas, son los que menos evolucionaron. Lo mismo puede uno hablar de la mortalidad neonatal, de los recién nacidos, que pasó de 4,5 millones en el 90 a 2,9 millones en el 2015. Se redujo en un 37%. Pero el porcentaje de muertes antes de los 5 años que tienen lugar en la fase neonatal se ha incrementado de un 37% a un 44%. Es decir, que buena parte de la mortalidad infantil que nos queda está produciéndose en los recién nacidos, y mucho tiene que ver con las inadecuadas condiciones de vida, de nutrición, de atención obstétrica y de atención neonatal. Daniel, cuando hablamos de cifras como las que estás estudiando, todos miramos a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y qué papel tiene la Organización Mundial de la Salud en poder luchar contra estas inequidades o, por ejemplo, en presionar para que exista un acceso a la sanidad pública, ¿no? A una sanidad pública en cada país? ¿Qué papel tiene la OMS? Porque muchas veces lo hacemos responsable y a lo mejor es que la OMS no tiene herramientas suficientes o no tiene poder de actuación. Vamos a ver, por un lado es importante entender que la OMS es la acción conjunta de 194 países, porque es un organismo intergubernamental que tiene un secretariado técnico, pero es solo una institución técnica. Es el conjunto de países acordando metas y objetivos sanitarios y dotando medios para la acción de esos objetivos sanitarios. Te estamos oyendo, perdona que te interrumpa, es que te oímos como entrecortado ahora. No sé si estás en una zona a lo mejor de poca cobertura, si te podía... Perdón, si tengo poca cobertura, pero bueno, creo estar... ¿Y si me escucháis mejor ahora? Sí, ahora sí, mejor. Sí, vale, perfecto. Bueno, entonces decía que la OMS se fija una serie de programas generales de trabajo, de objetivos sanitarios, y recibe un presupuesto de los Estados miembros que la conforman, más un presupuesto que busca a través de contribuciones voluntarias, pero evidentemente los recursos con los que cuenta la OMS son solo recursos de carácter catalítico, que permiten apoyar algunas acciones para que los Estados miembros tengan mucha más acción decisiva, asignen mejores presupuestos para la lucha contra todos estos problemas. Entonces, lo que tenemos es un espacio para concertar, para medir las tendencias, para concertar los programas de acción, para intensificar algunas actividades de cooperación. Pero no hay que olvidarse que la responsabilidad fundamental está en todos y cada uno de los Estados miembros, en sus políticas sanitarias y en sus recursos dedicados a la atención sanitaria. Y tenemos todavía muchos Estados miembros con bajísimas coberturas sanitarias, bajo gasto en salud y ciertamente con insuficientes acciones en materia de salud pública. Vamos a hablar un poco también bueno, yo quiero pasar también al área de respuesta sanitaria en crisis, pero antes, en este área en el que estamos hablando, y puesto que has estado muchos años en la dirección de la Organización Mundial de la Salud, vamos a hablar también de cosas que hayamos conseguido, porque también cuando hacemos una revisión de todo lo malo necesitamos un poco recordar cosas logradas, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del caso de la viruela, que fue un gran logro de la Organización Mundial de la Salud en colaboración con todos los países. Durante el tiempo que has estado trabajando en asesoramiento a la dirección, ¿de qué te sientes orgulloso de haber participado, que se haya logrado? Bueno, por ejemplo, un logro importante que empezó en la región de las Américas y luego siguió en otras regiones del mundo, aun cuando no se ha completado en todas las regiones del mundo, incluida Europa, es la eliminación del sarampión. Pero gracias a un esfuerzo muy sostenido de vacunación en los 90, en la década del 2000, en el caso de la región de las Américas, se consiguió una eliminación total del sarampión en la región. Esfuerzos de esta naturaleza son importantes porque con una intervención de relativo bajo costo y alta posibilidad de cobertura se puede tener un impacto determinante. Es lo que sucedió con la viruela,
en donde había una vacuna eficaz y se tomó la determinación de una acción mundial y de recursos mundiales para que todos los Estados miembros completaran vacunaciones universales a este respecto. Daniel, pero, perdón. Bueno, sí, dime. No, es que soy Begoña, quería preguntarle una cosa. Hay una, no sé si moda parece un poco frívolo, pero bueno, una corriente de padres que quizá mal informados deciden no vacunar a sus hijos pues eso, probablemente. Una corriente profundamente frívola que Exacto. hace muchísimo daño a la salud pública y que está enfermedades que podían ser controladas con vacunas. Efectivamente, ¿cuál sería el medio para luchar contra esto? Que el problema es que no es ya solo el daño que les pueden hacer a sus hijos, sino a los hijos de todos los demás que tenemos. Exactamente. Entonces, no es una decisión individual, es una decisión con un impacto social comunitario. Efectivamente, como eso puede pasar, ¿usted obligaría o se podría hacer una ley o se debería hacer una ley que obligara a los padres a vacunar a sus hijos? Hombre, yo creo que para las enfermedades en donde hay una vacuna eficaz, está claramente demostrado y supone un peligro de salud pública, yo considero que debería ser obligatorio el aplicar la vacuna a la población infantil. Y es el caso, por ejemplo, de la vacuna de sarampión, que se suele administrar la vacuna triple de la triple vírica. Sí. Paperas, la triple vírica y rubéola, que bueno, sabemos la rubéola puede también tener efectos muy importantes sobre la embarazada que puede dar mal. Pero además el control del dengue tiene importantes factores factores sociales. sociales. A una resistencia. El dengue es una enfermedad de la pobreza, de la falta de salud. Una ruleta rusa para es un la claro persona, indicador del pero una desajuste que hay en nuestra afectación a la sociedad. población. Además, el dengue olvidamos que la salud es una enfermedad pública sin para fronteras. todos y que nuestras Se transmite decisiones fácilmente, influyen en la por lo tanto llama a nuestras puertas allá donde estemos para recordarnos que combatir esta enfermedad requiere ir a las fuentes de la pobreza, Volvemos a, de la ya que estabas hablando marginación. de sarampión y Solamente la pregunta que te así hacíamos eran podemos los logros intentar- que habías conseguido cuando estabas en la Organización Mundial de la Salud en ese área. Ahora vamos al de las crisis. Cosas que se quedaron pendientes, que te hubiera gustado poder finalizar o que te has llevado. No, yo creo que uno tiene que tomar en cuenta que hay muchas cosas pendientes y que no hay que bajar la guardia. Yo creo que ese es el discurso más importante, porque los gobiernos de los países o la cooperación al desarrollo suele ser a veces un poco triunfalista y pensar el que dengue es una enfermedad de tipo viral. Si uno no sostiene los signos y síntomas los prácticamente programas de erradicación los de la reconoce. malaria, si uno no sostiene los programas de control de vectores para prevenir el dengue y otras enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos, si uno no toma las acciones necesarias para sostener los programas de prevención del VIH o de transmisión del VIH, o los programas de control y prevención de tuberculosis, remontan todos estos problemas. Y eso es a lo que tú te referías, Graciela, cuando hablabas de la reciente comunicación de la Organización Panamericana de la Salud, planteando que ha habido un repunte de casos de malaria. Eso lo vimos, por ejemplo, en los 90, cuando se produjo la epidemia de cólera en Perú, que después se extendió en todo el continente americano, en toda América Latina y el Caribe, y después de 100 años de que no había habido cólera. Pero esto no era una casualidad, no es porque hubiera aparecido de pronto una bacteria marciana, por decirlo así. Es porque había habido años de reducción en las inversiones en el saneamiento básico, en el control de las calidades del agua y en la inversión en materia sanitaria durante la década perdida llamada o del ajuste estructural. Entonces, a medida que se baja la guardia, remontan estos problemas. Y especialmente esto ocurre en los países pues menos desarrollados, con menos protección social para sus poblaciones, con menos. Quedan apenas 4 minutitos y a mí me gustaría hablar un momento del tema de crisis humanitarias también y de recursos de salud. Disease outbreaks and health emergencies tú mismo can lo estás start advirtiendo, anywhere, ¿no? at any time, Cada vez crece más la and can la quickly necesidad de spread ayuda humanitaria. and affect millions. Y no sé si es que estamos también con un modelo Responding obsoleto, si se immediately necesita una is a innovación, matter si of se necesita un life cambio, o es que or death. está cambiando el One of the hard funcionamiento lessons the World de Health las causas que Organization están provocando learnt from the West grandes crisis African humanitarias Ebola y outbreak se in necesita 2014 una acción is that some diseases move much faster Sí, than the funding definitivamente. Yo creo que needed to estamos ante fight una them. crisis del sistema internacional de So the World asistencia Health Organization set up a Si bien hubo mechanism una to enable cumbre quick humanitaria, action, which can dispense money ya the hace moment the casi need 2 for an años emergency en provided Estambul, emergency que care trató to civilians en fleeing un marco fighting muy in amplio Mosul. de deliberaciones
encontrar soluciones. Yo creo que el sistema internacional no está en estos momentos suficientemente agresivo en el mejor sentido de la palabra para dar la respuesta in 2017, arriving in overcrowded camps prone to disease outbreaks. With $5 million from the CFE, the World Health Organization has provided medicines, improved water safety and disease surveillance, and helped vaccinate hundreds of thousands of refugees against measles, polio, diphtheria, and the Contingency Fund for Emergencies helps us act quickly to save lives, stopping outbreaks and emergencies from spiraling out of control. And it is a good investment because prevention costs a fraction of a late response. Lo estamos viendo con la crisis de Siria, lo estamos viendo con la crisis de Yemen, por ejemplo, lo hemos visto con Afganistán, con Irak, con los problemas en Sudán del Sur, en República Democrática. Disease outbreaks and health emergencies can start anywhere, at any time, and can quickly spread and affect millions. Responding immediately is a matter of life or death. One of the hard lessons the World Health Organization learned from the West African Ebola outbreak in 2014 is that some diseases move much faster than the funding needed to fight them. So the World Health Organization set up a mechanism to enable quick action, provided emergency care to civilians fleeing fighting in Mosul, in 1 million doses of antibiotics. Within a few months, the outbreak was contained. No cases spread beyond the island. In 2017, arriving in overcrowded camps prone to disease outbreaks. With $5 million from the CFE, the World Health Organization has provided medicines, improved water safety and disease surveillance, and helped vaccinate hundreds of thousands of refugees against measles, polio, diphtheria, and cholera. Disease outbreaks and health emergencies can start anywhere, at any time, and can quickly spread and affect millions. Responding immediately is a matter of life or death. One of the hard lessons the World Health Organization learnt from the West African Ebola outbreak in 2014 is that some diseases move much faster than the funding needed to fight them. So the World Health Organization set up a mechanism to enable quick action. Para atender a estas 136 millones de personas en 26 países. Pero habitualmente disease outbreaks and health emergencies can start anywhere, at any time, and can quickly spread and affect millions. Y gracias sobre todo porque nos has dado hemos visto el mundo con ojos nuevos y hay que abrir muchas veces la mente y lo que estábamos hablando de la decisión. One of the hard lessons the World Health Organization learned from the West African Ebola outbreak in 2014 is that some diseases move much faster than the funding needed to fight them. Gracias a vosotros. Hasta el martes que viene. So the World Health Organization set up a mechanism to enable quick action. Información aquí a Onda Madrid y que en cuanto nuestros compañeros les resuman esa actualidad, nosotros volvemos. Es mediodía.